Buenos días chicos, les saluda Yore de One. Vamos a hacer un nuevo video de Magic Rush. El video de hoy se trata un video de recopilación o vamos verificando cómo es que van avanzando las cuentas, ¿no? Voy a empezar con la cuenta primero del servidor 678 y después voy a la cuenta principal, ¿no? Bien, entonces el recuento es el siguiente. Primero, hemos avanzado un poco en lo que es la mazmorra, ¿no? Vamos en el piso 94. El poder actual de mi formación es más o menos de unos 80.000 de poder. Estoy rondeando entre el ranking 150 a 200. Bueno, ya más dentro, bueno, de entre el 150 al 200, ya más dentro porque antes estaba más atrás. Esta es mi formación de defensa, ¿no? Este es casi parecía a la formación de ataque, ¿no? Vamos a hacer una prueba, quiero hacer una prueba aquí rápida, ¿no? Quiero ver. Noto que León está mucho más fuerte que Jacob. Hace mucho más León que Jacob. Bien, ese es un gran apunte de lo que quería ver, porque sí o sí noto ello. Y en el top en este momento de héroes que se utilizan en este tipo de servidores es León, ¿no? En el tema de tanques, Jacob está muy atrás. Viene León, Listia, Nisha, el Sling, ¿no? Y de ahí viene Jacob. Pero León está muy fuerte. No tengo a León en este caso. Pero cuando estás iniciando en los servidores sería lo recomendable que puedas tenerlo. Por ese motivo es que veo que en el canje de almas de aquí piden bastante a León. Bueno, hasta hace poco pedían bastante porque creo que vi por aquí un mensaje que se quejaban de eso. El líder de la alianza creo que se quejó, sí, guys. In the exchange of souls, you are complete insolent. How much can you ask for Leon? Como diciendo aquí, noto que en el cambio de alianza, en el cambio de almas, no se está completando, ¿no? Muchos piden a León, ¿no? Algo así. Se puede entender a grosso modo. Y bueno, sí, hasta hace unos días creo que pedían una gran cantidad de gemas de león. Y no había para todos en ese caso, ¿no? Bien, entonces el recuento aquí es que hemos avanzado un poco, ya tenemos un ranking más o menos estable. La mazmorra estamos en el nivel 94, a punto que en unos días ya pasaré el nivel 100. Hemos repuntado en el tema del ranking aquí, estamos en el 175, estaba como en el 300. El que está más avanzado, el que está dentro de los primeros 50 está en el piso 108. Entonces, yo apunto a pasar ese piso, o sea, pasar al que está dentro del ranking 50 y de esa manera poder ir progresando más rápido, ¿no? No, no, a veces me llama la atención, ¿no? Cómo pueden gastar tanto en mejoras de equipos. Yo estoy en 110 y ellos están en 300. Imagino de que, bueno, los top comprarán esencias o cosas similares, ¿no? En el caso mío no lo voy a hacer porque no tengo esa opción. También válido es esto de aquí, la tecnología extra, y ellos tienen 16.000, yo estoy por los 9.000, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí, sí, 13.000. Siempre yo voy viendo todo ello, 14.000, 10.000, 10.000, 3.100, ¿no? Como pueden ver, muchos jugadores
no suben todo completo. 5.000, 8.000, ¿no? Pero donde ellos ganan ventaja es en el equipo extra, ¿no? El equipo extra sí está más avanzado. ¿Qué más? Lo que tengo ahorrado en la mochila, ¿no? Vamos a ir por las almas ferales. Al momento de lo que ya se habilitó las almas ferales, estoy juntando esto. Mi meta va a ser poder sacar un alma de cada una en color naranja, ¿no? De todas las almas, una de cada una, y poderla subir a 40 para que más adelante o en el futuro se me habilite esa opción del alma, ¿no? Ese altar del alma. No me aparece aquí ahora, pero aquí me debería aparecer la opción del altar del alma. Y muy aparte de ello, vamos juntando otras opciones, ¿no? Flores, aprovechando el pase mágico para estas piedras de deseo, que en algún momento las usaré para ir sacando más héroes. El tema de Fractalia ya se habilitó el Codiz hace un tiempo, ¿no? Por el momento no me estoy centrando en el Codiz, aunque sí tendría que hacerlo, más que en los héroes. Pero lo que voy a hacer ahora es tomar uno de estos héroes y subirlos hasta el máximo, y después de ello centrarme en el Codiz, porque el Codiz va a ser importante, ¿no? En el tema del Codiz todavía no se habilitan todos, es por niveles, ¿no? Vamos aquí y poco a poco voy a ir mejorando esta opción, ¿no? Aprovechar el tema de los rallies, ¿no? De los ataques reunidos, si se pueden juntar sería lo mejor. Gastar sus ataques, como siempre lo digo, en los goblins para que tengan un poco más de oro y también tengan estas opciones de recursos, ¿no? Se vayan juntando más y más y más. Bien, entonces, el resumen de la cuenta es ello. Ya tengo 3.800 diamantes. Tenemos que tener en cuenta de que se gastó en el evento, ¿no? Si no, ya estuviéramos rondeando los 5.000. Calculo que en una cuenta que no tiene opciones más que solamente lo que le da el juego, por semana es más o menos entre unos 1.200 a 1.300 diamantes. Quiere decir que le tardaría en un aproximado de 10 semanas u 11 semanas poder llegar a los 15.000 diamantes, que serían casi 3 meses, un poco menos. Va a depender también de la mejora que se pueda hacer en el tema del ranking, ¿no? Aquí, mientras que mejores más tu ranking, esta opción también te va a ayudar más, ¿no? Tienen que intentar mejorar mucho el ranking de aquí y su ranking de arena, ¿no? A mí ahora me dan 80 gemas, 80 diamantes, disculpe, pero es probable que dentro de poco tiempo pueda subir en el ranking de 100 a 150 y mantenerme ahí, y ya serían 90. Esa diferencia de 10 diamantes, aunque no crea, hace mucho a lo largo, ¿no? Y aquí, si también se mejora, la cantidad de diamantes que recibes cada semana también se va a incrementar. Entonces, es un cálculo aproximado, ¿no? Puede ser entre unos 1.500, 2.000 diamantes, dependiendo. Pueden aprovechar los eventos, ¿no? Que les había comentado. Como no tengo mucho tiempo, es que aquí no me centro tanto en la cuenta, solamente la avanzo a grosso modo. Pero si hubieran aprovechado los eventos, de repente aquí nos salen los eventos de guerra civil y las palestras no las he aprovechado. No salgo a tomar una palestra, ¿no? Ya se viene el próximo evento de Tron, ¿no? Espero poder participar, ¿no? Es al reset. Tener en cuenta ese día, poder participar y sacar todos los premios de la Guerra de Tronos, ¿no? Las recompensas más que todo. Si llegas a hacer toda la recompensa, no, hasta aquí, tienes muchas opciones.
Yo como entré tarde no pude hacer mucho y solamente junté las dos primeras, ¿no? Pero sería bueno que se pueda hacer todo. Y después de ello, y bueno, si quedo un poco más rankeado, ojalá me puedan dar uno de estos regalos, ¿no? Me dieron el regalo más básico, ¿no? Estos de aquí. Y quisiera apuntar a uno de estos, ¿no? Bueno, va a ser imposible porque siempre esto se recolecta con los que hacen más. Y mi cuenta no va a ser más, sino va a ser algo regular. O menos, quizás. O unos de estos. Pero ya, eso es a largo plazo. Mm, Esperemos que la fusión de servidores demore, ¿no? Demore porque eh, no quiero que sea tan rápido para poder crecer un poco más y la alianza se pueda asentar. Ojalá podamos llegar al nivel 7 de la ciudadela y con ello se pueda hacer más rápido el tema del crecimiento por las esencias sombrías, ¿no? Entonces, aquí va el recuento de lo poco o mucho que he avanzado en mi cuenta pequeña, ¿no? Ahora vamos a pasar a la cuenta grande. Bien, ya estamos entrando a la cuenta grande. O bueno, cuenta grande no se dice, la cuenta avanzada. Ya. Aquí, veamos. Aquí el tema o la explicación va a ser la siguiente. El recuento de este año para la cuenta es, llegamos al nivel 115, ¿no? Eso fue más o menos entre abril y mayo de este año. Se pasó la mazmorra por completo. También terminamos con las ruinas, todos los capítulos de las ruinas, que creo también lo hice este año. Se avanzó la prueba de gloria hasta el piso 82. Por temas de poder no voy a poder avanzar más. ¿Qué más se hizo? Bueno, la torre de Valvé lo terminé hace mucho tiempo, hace como 2 años atrás, un poco más. Ajá. Ya. Nos hemos centrado en subir legendarios, estrellas de legendarios. Subimos a Pae a 4 estrellas, a Listia a 4 estrellas, Finn 4 estrellas. ¿Quién más? Sacamos otros seres 4 estrellas como Winteria. Sonic también lo subimos a 4 estrellas. Lisa también la sacamos en 4 estrellas. De los héroes que más utilizo, ¿no? Después del tema del mes de mayo, solamente me centré en subirlo. A Action lo subimos a 4 estrellas y posterior a ello a 5 estrellas. Entonces a Dumia casi lo tenemos 4 estrellas, nos falta solamente un poco. Mi meta ahora es Ofelia que está en 3 estrellas. Va a ser complicado porque su ruleta ya se acerca y no tengo los diamantes. No tengo los diamantes para poder hacer los 150 tiros, ¿no? A menos que pase algo y aparezca algún tipo de evento que me permita hacer los diamantes, no voy a poder jugar en este caso no voy a poder subir a Ofelia en esta ruleta, sino que tendría que esperar una próxima, ¿no? Bien, entonces, hasta que salga el incremento de nivel a 120, lo que estoy tratando es de poder subir lo más que se pueda los héroes en estrellas, porque una vez que vuelva a salir el tema de subir nivel, voy a dejar de lado el tema de las estrellas y voy a dedicarme solamente
a hacer subir el nivel, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te centras solamente en subir el nivel? Que también aquí el equipo comandante va a incrementar el poder porque obtienes más rápido cajas o estos cofres para poder llegar a los 8000 puntos. Lo que ahora me puede tardar meses, ¿no? Creo que voy como 2 meses o 3 meses que no hago un evento de comandante. En ese caso me puede tomar un mes y medio o un poco más en juntar los 8000 puntos y poder incrementar, ¿no? En este momento estoy en el ranking 87, he mejorado el ranking porque antes estaba entre los 150, 200. Ahora hemos subido, ¿no? Ya estamos 87 y nos mantenemos. La incorporación de Dumia al grupo ha hecho bien, sí ha hecho bien, nos ha ayudado a subir un poco más o a mantenernos allí, ¿no? La meta es que cuando Dumia tenga un poder un poco mayor, ¿no? 250.000, 260.000, más o menos a nivel de Action, no tanto a nivel de Action, un poco más atrás, podamos escalar más, ¿no? Podamos escalar más y llegar al ranking 50 o no sé, lo que se pueda. En el caso de Winteria, lo poco que he probado al héroe en el otro servidor, ¿no? He notado de que hace daño, sí hace bastante daño. Pero aún aquí no he podido probarla al 100% porque tengo que subirla y todo ello, ¿no? Estoy intentando avanzar en lo posible con algunas opciones mientras que termino con Lumia. Toma tiempo, la verdad es que toma tiempo poder terminar con Lumia. Haciendo esto y aquello. Aquí, por ejemplo, estamos terminando con Listia, nos falta ya poco. Será un mes o un poco más en poder terminar todos estos talentos, ¿no? Para tener al máximo a Listia. Y continuaremos con Ofelia, ¿no? Ofelia es la que me interesa ahora porque es la que menos poder tiene del grupo, ¿no? Aquí mi meta es que Ofelia suba a 230.000 o 240.000 de poder. Tampoco he hecho el poder oculto, creo, en ninguno de ellos. A ver, no, aquí no he hecho el poder oculto. Aquí sí le he avanzado un poco el poder oculto. No. Más o menos tenemos que llegar a unos 16.000. El tema de que pueda sacar uno dorado es muy aleatorio, o sea, es suerte. Yo he gastado una vez en Teresa 8.000 diamantes y no saqué ninguno dorado. Y una vez vine y tiré de suerte con uno y salió dorado, ¿no? No tengo ningún área completo en dorado, porque como les comento, es suerte. Es muy al azar que salen algunos, no todos. Entonces sería muy complicado decirte, sí, hay una forma de que todos salgan, ¿no? Porque no la tengo, no la conozco. Y si alguien la tiene, lo puede dejar en la caja de comentarios como para poderlo tener en cuenta. Entonces, la cuenta se juega sola, como una forma de decirlo. Solo es entrar y barrer todo y recolectar todo y gastar la vitalidad o el pollo en lo que estamos en este momento tratando, que es el tema de Dumia, ¿no? Ya estamos casi por terminar. Imagínense que pedían 300 de cada uno, ahora ya estoy en 99 de uno, 180 del otro, y pronto ya va a bajar eso para poder tener más opciones, ¿no?
¿Qué más hay por aquí? Nada más que esto, las runas. Tenemos que seguir con uno más de estos. Sí, uno más de estos. Ya nos quedaría después de ello estos 180 de Venus. He estado buscando para ver si en las tiendas, ¿no?, sale alguno. A veces de esa forma también se avanza. Como tengo bastantes de esas piedras, busco si aquí me salen las runas y compro la runa, ¿no? Este es muy importante, este también. Poder femenino. Aquí estamos yendo por Blend. Aquí nos centramos más en el código boticario, la muerte para Lumia. Pero Candy creo que no le he subido. Yeah. Pero no encuentro runas buenas. No salen runas buenas hace tiempo. Tendría que intentar, cuando no te aparecen runas buenas tienes dos opciones. Puedes intentar refrescar, ¿no? Son 10. Y ver si te toca runas buenas. No, tampoco. Apophis, creo que Apophis tampoco me pide. En el abismo no, porque no tengo mucha opción de juntar ahí. Aquí vamos a ver. Gran, no. Ponemos esencia, Anubis. Nómada, sí, nómada, perfecto. Tampoco hay aquí nada. Vamos a refrescar aquí. ¿Quién soy? Tampoco me interesa mucho. Lobo solitario, sí. Ya. Bueno, no tocó nada de lo necesario. Aquí es solamente cuestión de tiempo para que Doom me llegue a +5, a +5 en rojo, y comenzar a subir a Winteria. No quiero subirla ahora por un motivo, porque es muy probable que me quite gemas en Doom. Entonces eso me va a retrasar más de lo necesario. Entonces voy a terminar con Dumia, y una vez que termine con Dumia paso a Winteria. Y de ahí comienzo a avanzar más y más con ella, ¿no? Mi forma de ver el juego, mi expectativa con ella, como les comenté, me parece un buen héroe. Creo que sí tiene mucho proyecto a futuro. No sé si los actuales lo estén utilizando. Porque hay un pequeño detalle. Sí hace daño, pero no podemos compararlo con Dumia. No podemos comparar a Winteria con Dumia. Ese es el problema. A ver. Que es muy probable que el meta cambie. En algunos casos el mismo juego con el pasar del tiempo hace que el meta de las formaciones cambie, ¿no? Pero como van a poder notar, aquí el que va a hacer más daño va a ser Action, sino que Action es vamos a poner en el meta actual, sería la mejor combinación con Lumia, porque es uno de los más usados, ¿no?
Veamos. Acton es el que hace más daño. Intentemos una última prueba. Aquí. Muy probable que perdamos, pero van a soportar más, ¿no? El tema es que el equipo contrario soporte más para saber calcular más o menos cuánto de daño puede hacer Winteria. Otra acotación que quería hacer, y eso sí ténganlo muy presente. Cuando es un server avanzado, chicos, siempre los equipos mágicos son más fuertes que los equipos físicos. Siempre, por siempre y para siempre. Cuando el equipo mágico está bien armado y soporta el daño del equipo físico, ya no hay forma de que le puedan ganar. Al menos de que también tengan un equipo mágico, ¿no? Esa es la única forma. Pero en sí, ya sería algo muy complicado, ¿no? Bueno, ese es un pequeño postdata que le dejaría de fin de año. Siempre, por siempre y para siempre. Mira, aquí hizo más daño, 688.000. Los equipos mágicos a la larga son mejores que los equipos físicos, ¿sí? Tengan muy en cuenta ello cuando armen sus teams. Y muy aparte de ello, cuando están iniciando en la gran mayoría de pisos, siempre va a haber un piso que le va a pedir específicamente daño mágico. En la ciudad celestial hay un héroe como es este que le pide daño mágico. Entonces no se centren solamente en un tipo de daño físico, sino suban el daño mágico, porque si no a la larga van a tener problemas. Cuando les aparezca la Torre de Babel, por lo menos tienen que tener 25 héroes subidos. Bien, 25 héroes. ¿Por qué? Porque cada piso te pide 5 héroes y lo utilizas en uno, ya no vas a poder utilizarlo en otro. Tengan en cuenta ello. Entre esos 25 héroes, intenten tener un héroe de invocación. Puede ser Conmin, puede ser Alma. ¿Por qué? Porque aquí en la Torre de Babel hay pisos que te sale paradójicamente un alma, un héroe, es el contrincante alma, y ese héroe para poder ganarle tienes que usar héroes de invocación, si no, no te va a servir. ¿Qué más? Subterra, que intenten siempre hacerlo. Cruzada, que una vez que si desean ya le aparece la opción para barrer, como a mí, solamente barran y listo. Y si ya hicieron hasta el último, ¿no? Pero si no les aparece la opción de barrer, van a tener que jugarlo todos los días. Igual, todo esto con el paso del tiempo se junta. No es que no se pueda hacer, se junta. Pero tienes que tener paciencia, ¿no? Es paciencia, un buen humor y comenzar a jugar lo más que se pueda. No hay nada más que ello. No hay otra fórmula, no hay otro mensaje, no hay nada de ello. Esto es así de sencillo. El juego es pensar bien a futuro y poder acomodar todo, ¿no? Entonces, este va a ser el último video de recopilación del año. Espero que todos tengan un buen fin de año, un buen 31, un buen inicio del primero o uno. No sé si quizás más adelante o en esta semana que viene subo un video. Como estoy un poco mal de la garganta y creo que
la semana pasada, al hacer videos todos los días, me he esforzado un poco más de lo debido, ¿no? Pero vamos a tomar un poco de descanso y de repente en unos días o la siguiente semana vendré con algún video nuevo o por allí. Espero ya subir a Winteria como para poder hacer un mejor test con ella, ¿no? Eh, Saludos para todos, ¿no? Primero para mis amigos de siempre, ¿no? Último, Facu, Son Goku, Tlaloc, David, ¿no? Bosper, Golden. Espero que la pasen bien, chicos. Y ahora también un saludo muy aparte para todas las personas que siempre me comentan o que me piden algún consejo o colocan un comentario en algún video, ¿sí? Tenemos a Rajitán, José Leturia, Leo Gómez, Luis Campos, Luis Ángel Velázquez, Franco Solís, Black Rain, Diego Lozano, Tobirama, ¿no? Leo Gómez, entre algunos, que he podido aquí sacar los nombres. Espero que todas la pasen muy bien el día de hoy. No tomen mucho y si toman tengan mucha prudencia en el lugar donde estén, cuídense bastante y que sea el próximo año un buen inicio, en el juego puedan sacar los héroes que necesiten y si por allí hay fuego manden fotos o videos para poder tenerlos en cuenta cómo se están quemando entre ustedes, ¿sí? Cuídense chicos, que tengan un buen año, muchas gracias.